Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Sinem Unsal ha emocionado a todos al hablar entre lágrimas sobre un amor que marcó su vida para siempre. Con voz temblorosa y mirada perdida, la actriz confesó: he renunciado a muchas cosas por amor y a veces me pregunto si valió la pena. Estas palabras, cargadas de sinceridad, han encendido las redes sociales y han provocado una ola de reacciones entre sus seguidores. Muchos no esperaban que Sinem revelara tan abiertamente lo que vivió en una de las etapas más intensas de su vida. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para un programa de televisión turco, donde la actriz fue invitada para hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el presentador mencionó el tema del amor. Sinem, visiblemente afectada, guardó silencio unos segundos antes de responder. El amor no siempre es justo. A veces te hace brillar y otras veces te apaga poco a poco, dijo mientras trataba de contener las lágrimas. Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en las redes, mostrando a una Sinem vulnerable pero auténtica. Detrás de esa sonrisa dulce que todos conocen, se escondía una historia de sacrificios y decisiones difíciles. Según fuentes cercanas, la actriz habría dejado de lado oportunidades profesionales importantes por mantener viva una relación que, con el tiempo, se volvió insostenible. Cuando amas de verdad, crees que todo se puede salvar. Pero el amor también necesita libertad, confesó en otro momento de la entrevista. En las redes, los fanáticos comenzaron a especular sobre a quién podrían ir dirigidas esas palabras. Algunos mencionaron el nombre de un conocido actor con quien compartió escenario en una popular serie, mientras otros creen que se trata de una historia que Sinem ha mantenido en secreto durante años. Lo cierto es que sus declaraciones reflejan un proceso de sanación y crecimiento personal. Lloré mucho, pero también aprendí que el amor no significa perderte a ti misma, dijo con una sonrisa triste pero firme. Durante la emisión, el presentador intentó consolarla, pero Sinem demostró una fuerza interior admirable. No quiero ser recordada solo por lo que sufrí, sino por lo que aprendí de ello, agregó mirando a la cámara con determinación. Esa frase fue aplaudida por miles de personas que vieron el video, convirtiéndose en tendencia en plataformas como Instagram y X. Muchos seguidores escribieron mensajes de apoyo, destacando su valentía y autenticidad. No todos tienen el valor de hablar con el corazón roto, comentó una fan, mientras otros decían: Sinem es el reflejo de muchas mujeres que dieron todo por amor. Según algunos periodistas del mundo del entretenimiento, esta entrevista podría marcar un antes y un después en la carrera de la actriz. Al mostrar su lado más humano y frágil, Sinem ha logrado conectar aún más con el público. En los últimos años, su carrera ha estado llena de éxitos, pero detrás del brillo de los reflectores, parecía haber una tristeza contenida. Ahora, por fin, parece estar dispuesta a cerrar ese capítulo. Perdoné, soltar duele, pero también libera, dijo al final, dejando al estudio en silencio absoluto. La cámara siguió grabando incluso después de que la entrevista terminara, captando a una Sinem que respiraba profundamente, como intentando dejar atrás años de emociones contenidas. He pasado noches sin dormir preguntándome en qué momento perdí el rumbo, dijo luego en una conversación más íntima detrás de cámaras. Pero ahora entiendo que algunas historias no están destinadas a tener un final feliz, sino a enseñarte quién eres realmente. Sus palabras, llenas de reflexión, se convirtieron en titulares al día siguiente. Los medios hablaron de la confesión más honesta de su carrera y las redes se inundaron con frases de apoyo. Muchos admiradores escribieron: Sinem no solo actúa, vive con el corazón abierto. Otros destacaron el valor de mostrarse vulnerable en una industria donde la imagen lo es todo. Esa misma noche, la actriz compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram, una imagen en blanco y negro donde aparece mirando por una ventana, con el mensaje: todo pasa, incluso el dolor que creías eterno.
En pocas horas, la publicación superó el 1.000.000 de likes y los comentarios se llenaron de corazones y mensajes de admiración. Una seguidora escribió: "Gracias por recordarnos que llorar también es una forma de sanar". Fuentes cercanas a la actriz afirman que este testimonio es solo el inicio de una nueva etapa en su vida. Sinem está enfocada en reconstruirse, en elegir desde la paz, no desde la herida, comentó una amiga del entorno artístico. Además, se rumora que está trabajando en un proyecto cinematográfico inspirado precisamente en las segundas oportunidades, un tema que parece resonar con su presente emocional. En una parte de la entrevista que no salió al aire pero fue filtrada más tarde, Sinem pronunció una frase que conmovió a todos los presentes: "A veces, el amor no se termina cuando te alejas, sino cuando decides dejar de luchar por quien ya no lucha contigo". El equipo del programa quedó en silencio, y muchos aseguraron que fue uno de los momentos más auténticos jamás vistos en televisión. Durante los días siguientes, distintos colegas del medio le enviaron mensajes públicos de apoyo. Una actriz con la que trabajó escribió: "Sinem, tu verdad inspira. Todos hemos amado hasta rompernos, pero no todos tenemos el valor de contarlo". Incluso algunos actores, sin mencionar nombres, compartieron en sus historias mensajes que parecían responderle indirectamente. Las especulaciones no tardaron en crecer. Sin embargo, lejos de alimentar los rumores, Sinem optó por mantener la calma. En un mensaje breve pero contundente, escribió en sus redes: "No se trata de quién fue, sino de lo que aprendí siendo yo". Con eso dejó claro que su intención no era revivir el pasado, sino cerrarlo con dignidad. Hoy, la actriz se muestra más fuerte que nunca. Se le ha visto asistiendo a eventos con una nueva energía, luciendo natural, sonriente y cercana con sus fans. En un encuentro reciente con la prensa, respondió a una pregunta sobre el amor con serenidad: "El amor sigue siendo lo más hermoso del mundo, solo que ahora sé que también debo amarme a mí misma". Esa frase, tan simple y poderosa, terminó de conquistar al público. Las redes volvieron a llenarse de mensajes diciendo que Sinem se había convertido en un símbolo de resiliencia y autenticidad. Muchos medios internacionales incluso destacaron su historia como un ejemplo de superación emocional. Al cierre del programa, el presentador la despidió con un gesto de respeto: "Gracias por mostrarnos que la verdadera fortaleza está en la sinceridad". Y ella, con una sonrisa tranquila, respondió: "A veces llorar no es debilidad, es el primer paso para volver a respirar". Desde entonces, Sinem Unsal ha dejado claro que su nueva etapa no se define por la tristeza, sino por la libertad de ser quien realmente es. Su historia ha tocado a millones porque, en sus palabras, todos encontraron un pedazo de su propia historia. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Queremos saber qué opinas sobre las palabras de Sinem Unsal. ¿Crees que el amor siempre merece tanto sacrificio? Tu opinión es muy importante para nosotros.